En lugar de analizar por qué siempre volvemos a esta situación, lo único que escuchamos es buscar los responsables, los culpables, los pases de factura, para ver qué gobierno y qué partido hizo la peor gestión. Con escasas excepciones en general en relación a lo que es la toma de deuda, en general la relación de la mayoría de los gobiernos, podemos revisar y seguramente sea reprochable el accionar, pero creo que debemos enfocar la discusión de manera distinta, porque tenemos la oportunidad de reflexionar qué país queremos para el futuro. La misma oportunidad que se ha perdido muchas otras veces que hemos estado en esta misma situación de reprogramación y renegociación de la deuda o de situaciones de default. Esto que es recurrente, como decía, y que hoy puede representar una oportunidad para cambiar la historia de la Argentina, tiene que ver con, en principio, salvar la situación en la que nos encontramos a corto plazo, reprogramando los pagos, demostrando la fuerte vocación de cumplimiento, pero además implica iniciar una discusión de fondo que necesita la Argentina para erradicar de nuestra historia un capítulo que nos impide pensar nuestro país en términos de crecimiento y desarrollo. Estoy convencida que las causas de nuestro problema nacional remiten a la incapacidad que desde hace años muestra nuestra economía para encontrar un formato sustentable, inclusivo y productivo. Tenemos que salir de la dicotomía estéril del ajuste y el populismo que no distingue partidos políticos. La discusión en la Argentina debe girar en torno a cómo generar inclusión y riqueza a partir de los incentivos. Es dejar definitivamente las prácticas políticas espasmódicas, las que mayormente todas las gestiones han apelado y que nunca evalúan las consecuencias que en el largo y mediano plazo estas políticas traen aparejadas y que además generan mayores desequilibrios en los sectores económicos y sociales. Si hacemos un recorrido histórico de la deuda, claramente el hito que marca esta historia fallida de la deuda argentina la podemos situar en el empréstito de Baring de 1824. Desde entonces, el endeudamiento externo ha sido un factor condicionante de nuestra economía, nuestra realidad económica, pero también nuestra realidad política. Y hemos tenido la alternancia de momentos de auge, pero de estrepitosas caídas. Sin duda, la última dictadura militar, con la dinámica de la deuda, que adoptó un comportamiento mucho más preocupante y que condicionó de manera muy negativa los años siguientes, con la crisis de deuda del 82. En los 90, se inició un ciclo de apertura financiera y endeudamiento acelerado apalancado en la convertibilidad cambiaria que explotó en el 2001. Durante el kirchnerismo hubo un fuerte proceso de desendeudamiento externo que logró una importante quita con el 93% de los acreedores. Pero ese remanente que quedó, ese remanente de acreedores que decidieron no entrar en el canje, entre ellos los fondos especulativos, obligó a que el gobierno de Cambiemos se enfrentara a la cancelación de la totalidad de deuda, y lo que implicó una importante emisión de bonos, el blindaje financiero que se inició con la gestión que se completó con los BONAR 2022, 2025 y 2027, pero que además también la saliente gestión se endeudó en un crédito con el Fondo Monetario Internacional que lamentablemente no fue tomado para invertir en el sistema productivo o financiar proyectos de infraestructura, sino que se siguió utilizando para financiar el déficit fiscal y las necesidades de divisas provenientes de la fuga de capitales del exterior. Por eso digo que esta historia errática que ha tenido la Argentina en relación a la deuda es la que nos coloca nuevamente, como decía, en una situación sin más alternativas que hoy articular este reperfilamiento. No caben dudas que la deuda resulta una expresión de los problemas estructurales de la Argentina. Problemas de gestión política y económica, pero además de nuestro diseño institucional que permite la repetición de políticas fallidas que colocan a la Argentina en el déficit permanente y en la imposibilidad de crecer. También hay que decir que tener deuda no es el problema. El problema es que la Argentina usa la deuda para pagar los errores políticos de los gobiernos. Cualquier economía sana recurre a la toma de deuda como una herramienta de financiamiento genuino.
Pero además nosotros tenemos el problema que nuestras instituciones políticas y económicas no están diseñadas para generar los incentivos suficientes para que la deuda sea sustentable. Hay una fuerte sinergia entre las instituciones políticas y las económicas. Las políticas son la llave para determinar el producto de las económicas. El problema de la deuda argentina es entonces un problema netamente político e institucional, no es un problema económico. Cuando me refería a una nueva oportunidad que se presenta con la discusión de esta instancia en la Argentina, tiene que ver con revisar el rol de las instituciones y la necesidad de suscribir nuevos pactos sociales. Esto porque el conjunto de normas arrastran deficiencias de nuestros orígenes y que no solo que no han sido corregidos con los sucesivos gobiernos, sino que se han anquilosado en estructuras recesivas y deficitarias. Las instituciones pueden ser la vía para desarrollar o para favorecer el desarrollo del país, pero por el contrario, las instituciones deficientes, las instituciones recesivas, aún en países con enormes recursos naturales como los que tenemos en la Argentina, pueden obstaculizar el crecimiento y el desarrollo. Estas instituciones son el reflejo de las formas en que la sociedad decidió actuar colectivamente, son la cristalización de las prácticas, pero además son las variables dependientes de la cultura política y su evolución. Y creo que ahí es donde reside nuestro problema, porque justamente nuestro marco institucional es el que no permite que la Argentina pueda lograr erradicar su historia de ciclos críticos que se suceden cada 10 o 15 años. Entonces yo me pregunto si estamos enfocando bien la discusión. Hoy estamos dando tratamiento a un tema que es de crucial importancia en la... Perdón, retumba todo, si pueden salir afuera para... Me piden que hagan silencio, por favor. Gracias. No se distrae. Gracias. Entonces decía que me pregunto si estamos enfocando bien la discusión de la deuda, o la discusión de la Argentina, mejor dicho. Porque claramente hoy estamos dando tratamiento a un tema que es de crucial importancia e inmediatez y es una herramienta que necesita el gobierno entrante, porque se encuentra en una situación, la Argentina se encuentra en una situación de paralización total y necesita herramientas para poder destrabar la parálisis en que se encuentra el país. Estamos inmersos en una recesión económica, no tenemos acceso a los mercados financieros, no disponemos de ahorro fiscal o de activos líquidos. Y en este marco claramente resulta imposible atender los vencimientos comprometidos y es inevitable la reestructuración de la deuda. Porque la Argentina no tiene crédito, está estrangulada, pero además está parada. No es posible empezar un ciclo de generación de riqueza en el escenario actual, donde podemos mencionar la caída de la actividad económica, la producción industrial y de la construcción, la caída productiva instalada, la capacidad productiva instalada ociosa, la pérdida de puestos de trabajo formales en el sector privado, el déficit de la balanza comercial recurrente. Algunos dirán, bueno, pero en el 2019 hubo un superávit. Sí, pero ¿por qué se dio ese superávit? Por la disminución de la actividad del país y no necesariamente, o sea, por la caída de las importaciones y no necesariamente por un mayor dinamismo en las exportaciones. Déficit fiscal, inflación, tasas de interés altísimas, el esquema del control de cambios. Por lo tanto, creo que aprobar este proyecto significa mostrar un gesto de unidad nacional para fortalecer la posición negociadora del gobierno en el marco de la necesaria reestructuración de la deuda. Pero además significa mostrar madurez política para garantizar la gobernabilidad de un gobierno entrante. Sin embargo, y una vez que la urgencia sea atendida, no podemos posponer más el debate sobre las reformas estructurales que requiere la Argentina para poder cambiar el rumbo de su historia. Para salir de ciclos permanentes de auge y crisis, de euforia y colapso, de ilusión y desencanto, y comenzar a transitar un sendero de desarrollo y duradero, necesitamos construir un nuevo acuerdo social basado en reglas claras y estables que se traduzcan en instituciones políticas confiables y en instituciones económicas inclusivas.
Para ello es imprescindible avanzar hacia una reforma del Estado y de sus instituciones. Pero no me refiero a políticas de ajuste o recorte del aparato estatal. Me estoy refiriendo a las reformas de segunda generación, a las reformas que modifiquen aspectos culturales y tecnológicos de la organización, que mejoren las capacidades estatales, que fortalezcan las instituciones, mejoren los niveles de eficacia y eficiencia de la actividad estatal, desburocraticen los procesos e incorporen nuevas tecnologías de gestión e información. A lo que además debe sumarse una fuerte reformulación del concepto de seguridad jurídica. No se puede cambiar el arco cada vez que asume un nuevo gobierno. Y para ello se necesita un fuerte compromiso de continuidad de políticas públicas y políticas de Estado. Cuando hablamos de reformas estructurales y profundas, puntualmente debemos asumir que tenemos que repensar nuestro sistema tributario, que tal cual como está planteado hoy, lejos de ser un incentivo para formalizar la economía, todo lo contrario, lo que hace es tender a la economía en negro. Es impostergable pensar un debate profundo sobre nuestro sistema previsional para garantizar el derecho de los jubilados a un haber digno, pero además a la sustentabilidad del sistema. No se puede pensar un sistema previsional sustentable con el 35% del mercado laboral en negro. No podemos seguir pensando que no tenemos que avanzar sobre una reforma laboral que implique la formalización y la promoción del empleo. Porque la informalidad laboral tiene efectos negativos en el desarrollo económico de un país y en el bienestar de sus trabajadores. La Argentina, como decía, se ha caracterizado por elevados niveles de informalidad laboral. Tal es así que en la crisis del 2001 llegamos a indicadores alarmantes como el 50%, pero en el 2019 rondó en el orden del 35%. Entonces, el siglo XXI presenta enormes desafíos globales y que son a su vez el universo de oportunidades que tenemos para insertarnos en un esquema productivo. El mundo está atravesando profundas transformaciones en las estructuras económicas, sociales, culturales. El uso intensivo del conocimiento tiene un lugar central no solo en las actividades productivas, sino en las nuevas formas de relacionamiento y participación social. Esto nos demanda pensar en una verdadera reforma educativa que promueva y garantice la capacidad de nuestro sistema educativo y que eleve los niveles de educación y formación de nuestra población. Puedo seguir nombrando muchas más áreas que sin duda requieren una revisión y transformación. La reforma judicial es imprescindible, la reforma electoral es imprescindible. Por eso todas estas reformas tienen que ser parte de un programa consensuado de país, de una reforma integral de Estado. Así, ante estos desafíos, quienes ocupamos lugares de decisión política, tenemos que asumir la responsabilidad de liderar estos procesos de cambio, asumiendo los costos políticos si es necesario y cediendo ese capital político personal en aras de un bien común superior. Esto implica dejar de pensar en medidas cortoplacistas para construir un país que pueda generar una genuina distribución de oportunidades. La definición de una agenda para el futuro del Estado y sus instituciones no puede ser un ensayo voluntarista de unos pocos ni una imposición de un sector político. Debe ser el producto de una reflexión y deliberación profunda con participación amplia de todos los actores. Hay algo que sí tengo en claro y es que seguir postergando estas reformas no solo siguen profundizando las asimetrías de la Argentina, sino que además le da más poder a los sectores que obtienen enormes ventajas de un esquema institucional caótico. Finalmente, y volviendo al tema que hoy nos convoca, el Gobierno necesita contar con una dirigencia política que actúe con madurez y que permita destrabar esta situación de paralización que nos impide avanzar sobre políticas concretas de reactivación. Por eso, los invito a que este gesto de unidad nacional que estamos teniendo hoy, como producto, lamentablemente, de una nueva crisis muy profunda que atraviesa nuestro país, reitero, los invito a que podamos usar este momento como el puntapié inicial
y comencemos a pensar una nueva Argentina, para que empecemos a dar discusiones profundas que necesita nuestro país. Que esta crisis no sea un eslabón más en el ciclo permanente de auges y caídas, sino que sea la oportunidad para superar el cortoplacismo y la emergencia permanente, y que podamos dar inicio a una nueva etapa de instituciones que generen los incentivos necesarios para tener una economía en crecimiento e inclusiva, porque en definitiva, ahí está el verdadero camino hacia la sostenibilidad del país. Muchas gracias.